Bueno, buen día a todos. Qué lindo es este movimiento, ¿no? De los chicos yendo a la escuela bíblica con los maestros, los colaboradores. Es re lindo que los chicos escuchen la palabra del Señor, así como nosotros los más grandes, ¿no? Así que gracias a Dios por el ministerio de los maestros. Damos gracias por eso. Bueno, quería compartir lo que Dios puso en mi corazón esta mañana. Quería hablar, yo le puse como título El enojo. Y les voy a dar los pasajes que vamos a desarrollar, a leer. Génesis, capítulo 4, del versículo 3 al 8. Después Santiago, 1:15. Santiago 1 del 19 al 21. Efesios 4:26 y Romanos 6 del 12 al 4. Así que podemos empezar con Génesis, capítulo 4, versículos del 3 al 8. Bueno, acá habla de Caín y Abel, que eran los hijos de Adán y Eva. Y dice el relato: pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Qué historia, ¿no? Qué situación que describe acá. Por lo que podemos inferir, Caín se dedicaba a la siembra, ¿no? Porque dice que él llevó de lo que había cosechado. Y sin embargo, Abel se dedicaba más a la cría de ganado, ¿no? Podemos suponer ovejas, cabras, vacas o algo así. Pero dice que cada uno fue al Señor con una ofrenda. Dice que Caín llevó de su cosecha y ofrendó a Dios. Pero Abel también llevó de las crías de su rebaño, pero aclara algo, dice: las primeras y mejores crías de sus ovejas, eran ovejas, acá lo aclara, eran ovejas. Llevó de las primeras y mejores crías de sus ovejas. Tuvo ese detalle, ese cuidado de no agarrar así al tuntum y llevar una ofrenda, sino que seleccionó lo mejor para el Señor, ¿no? Dice, las primeras y mejores, esas ofrendó al Señor. Entonces, el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel
pero no así la de Caín. ¿Y qué sucedió? Dice que Caín se enojó poco o mucho. Muchísimo, dice. Caín se enojó muchísimo y puso mala cara. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieres lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Acá Dios pone en evidencia algo que nosotros a simple vista no podemos advertir, que es que Caín hacía lo malo. Yo no creo que por la ofrenda en sí, sino que Dios conocía la actitud de Caín. Y su ofrenda era un poco el reflejo, ¿no? de su conducta que Dios conocía. Entonces Dios lo pone en evidencia acá, ¿no? Y le dice, ¿por qué te enojas? Le dice. Y pones tan mala cara. Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando, dice, ¿no? Para dominarte. Ahí está, esperando, agazapado, da la impresión, ¿no? Como para Bloom, dar el zarpazo en el momento preciso. El pecado está esperando para dominarte. Sin embargo, le dice el Señor, hay una solución a esto. ¿No? Esto no termina, no tiene por qué terminar acá. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Tú puedes dominar al pecado. Qué maravilloso, ¿no? El trato de Dios hacia Caín, ¿no? Lo expone para bien, para que él pueda resolver su enojo, para que él pueda solucionar esto que se había transformado para él en un problema que ya no lo podía ocultar demasiado, porque dice que hasta la cara le cambió, ponía mala cara, ¿no? Como consecuencia de su enojo. Así que pensaba en este pasaje y escribí alguna reflexión eh, y pensaba que el enojo puede tener un fundamento real, puede ser por algo que me hicieron, o puede ser un fundamento ficticio, respondiendo tal vez a celos o envidias que proyecta mi enojo sobre personas que concretamente no me hicieron nada o no me dieron motivos concretos para mi enojo, ¿no? Pensaba en eso, que puede venir por un lado o por el otro. Puedo enojarme por lo que me hacen, pero también puedo enojarme por lo que yo pienso o yo siento o donde yo me paro y miro. Porque pensaba en esto, vamos a leer un poquito más. Fíjense cómo sigue el relato. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo. Y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Qué cosa, ¿no? Qué tremendo lo que produjo ese enojo. Al principio fue un enojo, empezó como tal, contra su hermano Abel. Ahora, ¿qué le había hecho a Abel? ¿Le había hecho algo a Caín? No, pero él lo miró, lo empezó a mirar de reojo, ¿no? Y empezó a maquinar
en su mente, ¿no? Y ese enojo se empezó a instalar de una forma que se clavó en él y empezó a transformarlo en un plan maléfico, ¿no? En, en una ira, ¿no? Ahí donde tengo la oportunidad, lo liquido. Y fíjense el plan que desarrolla, ¿no? Un día le dijo, vamos a pasear. Y cuando vio el momento, lo mató. Terrible lo que hizo Caín con su hermano Abel. Lo mató, le quitó la vida. Y yo pensaba, ¿qué le hizo Abel? No le hizo nada a Caín. Pero Caín le dio lugar a todo eso, ¿no? Y tremendo lo que eso produjo, ¿no? Cuando uno se enoja, generalmente le adjudica a otro la responsabilidad de tal enojo y muchas veces el otro no tiene la culpa de ello. ¿Qué responsabilidad tenía Abel en este caso por el enojo de Caín? Según Dios, ¿estaba Caín haciendo lo bueno? No, ¿no? Porque él se lo dice puntualmente, ¿no? ¿Son los otros los que pueden resolver nuestro enojo? ¿O esa parte nos toca a nosotros? Pensaba en esto también, ¿no? Porque podemos tener motivos para estar enojados con alguien, pero ese alguien o esas personas no pueden resolver nuestro enojo. Lo tenemos que resolver nosotros. No podemos dejar que nuestro enojo desaparezca por sí solo, porque es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo. Por más que tengamos motivos para estar enojados, no es bueno, no es bueno pararnos allí, en el enojo. No es bueno, es peligroso. A veces, no es un enojo, ya se me va a pasar. Pero no subestimemos esto en nuestras vidas, porque Dios nos advierte. El pecado está esperando para dominarnos. El pecado está ahí, agazapado, esperando con paciencia el momento en que nosotros ya hayamos preparado nuestro corazón para que entre el pecado y nos destruya. Vamos a leer el Santiago 1, 1:15, versículo 15. Fíjense lo que dice. La otra vez estuvimos hablando en la reunión de matrimonios sobre un tema particular y tocamos este pasaje, pero ahora vamos a leer solo una partecita que dice: de estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Acá también Dios nos advierte cómo actúa el pecado. Ese pecado que está ahí agazapado, esperando el momento para dominarnos, para adueñarse de nuestros pensamientos y de nuestra propia vida y dominarnos. Y una vez que nos domina, nos puede hacer cualquier cosa. ¿Cuántas veces hemos escuchado en noticieros o casos, ¿no? Personas que jamás hubiesen hecho lo que hicieron
si uno lo mira así, de una forma superficial, ¿no? Pero si indagamos un poquito, hubo todo un trabajo en la mente de esta persona que la atrapó, la dominó, la obsesionó y la llevó a la llevó a hacer actos que jamás hubiese pensado antes de haberle dado lugar a este dominio de locura, del pecado, ¿no? De la muerte. Así que así es como el pecado opera, ¿no? Fíjense lo que dice un poco más adelante, del 19 al 21, en Santiago. Dice, recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que agrada a Dios. Así pues, dejen ustedes todo lo impuro y la maldad que tanto abunda y acepten humildemente el mensaje que se ha sembrado en su corazón, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Qué claro, ¿no? Que es Santiago. Advierte, ¿no? Dice, deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. Y se detiene en el enojo, ¿no? Porque sigue diciendo, porque el hombre enojado no hace lo que agrada a Dios. Tengamos cuidado con el enojo. No es un pecado enojarse, porque de hecho todos nos enojamos, ¿no? ¿Quién no se enojó alguna vez? Todos nos enojamos. Y en la vida cotidiana siempre hay algún enojo, que no es pecado el enojo, pero Dios nos advierte sobre él. Tengamos cuidado con el espacio que le damos al enojo. No tenemos que hacer parte de nosotros el enojo, sino que tiene que ser un elemento a sacar de nuestras vidas, luchar contra eso. Yo muchas veces me he enojado y tuve que luchar, era una lucha. Tenía razón, pero ¿cómo? No, pero el espíritu me decía, pero no podés sostenerte con este argumento. Tenés razón, pero no te justifica delante de Dios. Y yo, bueno, pero en mi mente, no todo en mi mente. Y realmente yo en el fondo sabía que tenía que sacar de mi vida el enojo, pero había algo que me aferraba a eso y me quitaba hasta el dormir, me quitaba la paz, el poder disfrutar de lo que tenía alrededor, de las cosas y de las personas, ¿no? El enojo, primeramente, nos destruye a uno, el que lo tiene, pero casi inmediatamente empieza a afectar a los que están a nuestro alrededor. Y se nota. Y los que están alrededor lo sufren, empiezan a padecerlo, ¿no? Fíjense, bueno, acá puse algo al respecto, ¿no? El enojo no es algo que se pueda evitar, pero sí es algo que debemos resolver nosotros y, como nos enseña la palabra, lo mejor es hacerlo dentro de un tiempo
y cuanto antes mejor. ¿Cuál es el riesgo que corremos si no se resuelve el enojo? ¿Es el enojo un espacio donde permitimos que el diablo opere y transforme nuestro enojo en pecado? Como lo hemos leído, ¿no? El pecado nos termina dominando si nosotros no lo combatimos, no luchamos. Vamos a leer Efesios 4:26. Y fíjense lo que dice acá. Dice, si se enojan, no pequen y procuren que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. Acá lo deja claro la palabra, ¿no? No se enojen, pero si se enojan, que el enojo no les dure todo el día. En otra versión dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, como diciendo, antes de que termine el día, resolvamos esto, ¿no? Pero acá lo dice más claro, dice, si se enojan, no pequen. O sea, podemos estar enojados sin pecar, pero mucho tiempo no nos podemos sostener en ese punto sin que se transforme en un pecado. Y como el pecado está al acecho, está bien cerca para dominarnos, si nosotros prolongamos nuestro enojo, no hay mucha oportunidad de escapar, nos va a dominar. Sin embargo, nosotros podemos dominar al pecado, nos dice Dios. Eso es maravilloso, ¿no? ¿Podemos agradar a Dios estando enojados? Difícil, ¿no? Yo creo que no le podemos agradar mucho a nadie, no solo a Dios, ¿no? Estando enojados es difícil. Yo estoy enojado por algo, ¿no? Y mi esposa se tiene que aguantar mi enojo. Yo no estoy enojado con mi esposa, estoy enojado por una situación o con otra persona. Pero, ¿la puedo agradar? ¿Le puedo agradar a mi esposa estando enojado? Y es muy difícil, ¿no? Porque estoy ahí quejándome, porque ya me la va a pagar, porque esto se va a resolver y pim, y mi esposa pobre ahí, no es un momento agradable, no puede disfrutar En cambio, si yo estoy lejos del enojo, aparto el enojo de mí, yo puedo transmitir y voy a transmitir otra cosa, algo lindo. Podemos dominarlo. Yo puedo estar enojado y llegar a casa. Me ha pasado muchas veces de vivir situaciones en el trabajo. Perdón, chicos, disculpen. Si tienen mucho para charlar, pueden ir más atrás porque distraen a los de atrás. ¿Eh? No se lo tomen a mal, pero a veces sucede eso y no está bueno. Si no, esperan un ratito y después lo charlan, pero si es algo que lo tienen que charlar, van atrás y lo charlan, no hay ningún problema por eso. Bueno, seguimos. No me enojé, ¿eh? Les aclaro. Simplemente como para que guardemos un orden para poder aprovechar, ¿no? Lo que Dios tiene para decirnos en su palabra. Y bueno, y decía esto, ¿no? Sin embargo, si yo aparto el enojo, me ha pasado muchas veces en el trabajo de vivir situaciones muy complicadas, ¿no? Y agarrarme una bronca bárbara, un enojo, ¿no? Volver a mi casa ofuscado, ¿no?
y llegar a casa y estar de mal humor. Y mis hijos, mi esposa, capaz que ni enterado de lo que me pasaba. Pero como yo estaba enojado, era difícil que ellos no se sintieran mal. Y empecé a darme cuenta de eso, y aunque me costaba mucho, empecé a trabajar en eso, ¿no? Eh, Capaz que quería llegar a casa y sentarme y estar un rato en silencio. Y venían los chicos, ¿no? Que los chicos están esperando que uno llegue, ¿no? Y entonces hacer un esfuerzo para que ellos no la pasen mal, al contrario, disfrutar. Y al final me sentía tan bendecido por ese momento, por abrazarlos, por reírnos, ¿no? Y me daba cuenta que yo podía hacer eso, podía dominar el enojo, podía separar esto. O sea, Dios nos da esa autoridad y ese poder, pero muchas veces no lo queremos ejercer, porque nos aferramos al enojo. Y no nos importa otra cosa que nuestro enojo. Y a veces nos importa más que nuestro hijo, que nuestra esposa, que nuestra familia, que el ambiente de poder celebrar el estar juntos. De los mejores momentos de mi vida fue llegar a casa, sentarnos a la mesa a la noche, cenar todos juntos. Para los que no saben, tenemos 6 hijos, así que imagínense una mesa de 8, ¿no? Cada uno con su particularidad, con su gracia. Un momento que lo guardo en mi corazón, momentos que guardo en mi corazón. Nos hemos matado de risa como pocas veces me he reído fuera de mi casa, ¿no? Una- les cuento una anécdota. Una vez yo estaba con tos, mucha tos, había llegado hace un ratito del colegio, es decir, del trabajo, y estábamos ahí, qué sé yo, cenamos, y matándonos de risa, porque bueno, algunos de mis hijos tienen justamente la particularidad de hacernos matar de risa, ¿no? Y otros que se matan de risa por cualquier cosa. Entonces, yo digo, los vecinos de esto están todos locos, ¿no? Y me acuerdo que nos estábamos riendo, y a mí me agarra un ataque de tos, ¿no? Pero una tos que en un momento, ¡pum!, me quedé tildado, al punto que después me contaron lo que pasó, porque es otra historia, ¿no? Pero yo me quedé así, se ve que de la risa y de la tos, todos juntos, se me trabó algo, no sé qué. Y para mí no había sucedido eso, pero dice que me quedé duro en la silla, ¿no? Y todos riéndose, imagínense, duro así, y me empecé a caer, ¿no? Para el costado, y uno de mis hijos me agarra, ¿no? Y fue todo un momento, y claro, cuando vuelvo en sí, estaban todos alrededor mío con los ojos así, re asustados, y yo digo, estoy bien, ¿no? Lo primero que dije, estoy bien, tranquilo, estoy bien. Ahí nomás me subieron al auto y me llevaron al médico. Eran como las 12 de la noche, qué sé yo. Pero digo, eh, qué lindo es poder separar a veces, ¿no? Lo que nos enoja y resolverlo lo antes posible. No permitir que eso nos domine, porque cuando nos domina, nos quita todo, todo. No hay manera ya de pelear contra eso, porque ya estamos bajo el dominio. Podemos pelear antes, pero una vez que estamos dominados, estamos en el horno, ¿no? Así que eh,
¿Podemos agradar a Dios estando enojados? ¿Qué dice su palabra en Santiago? ¿Se acuerdan lo que leímos? En Santiago, ¿qué decía? Decía que el hombre enojado no puede agradar a Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice otra versión. Así que detenernos a escuchar es importante y escuchar la voz de Dios, no nuestra voz, que siempre nos va a dar la razón para justificar nuestro enojo, y mucho menos escuchar la voz del diablo, que nos va a incitar a transformar nuestro enojo en pecado y provocar por el pecado la muerte en nosotros. Es como 1 más 1 igual a 2, ¿no? Pero estamos advertidos, eso es lo bueno, ¿no? El enojo, si no se resuelve, va a comenzar a tomar más espacio y a abarcar otras áreas de nuestra vida, contaminándonos por completo y condicionando el modo en que nos relacionamos con los demás, con las demás personas. Y esto es así, ¿no? Yo recordaba algo que nos contaba una de mis hijas, que en ese tiempo trabajaba en McDonald's y tenían una encargada que los maltrataba mal, ¿no? Los trataba muy mal. Les gritaba, a propósito los hacía sentir mal, ¿no? Y todos le tenían miedo a la chica porque era así, actuaba de mala manera con esa intención, ¿no? Y una vez mi hija estaba limpiando el baño y entra la encargada y se pone a llorar mal, pero a llorar acongojada que no podía parar, ¿no? Y claro, mi hija la ve y no sabía qué hacer, ¿no? Era la encargada que los trataba re mal. Y entonces se empieza a acercar y la empieza a abrazar. Y la abraza y lloraba, lloraba, dice que lloraba, no podía parar de llorar, no podía ni hablar. Y cuando se empieza a calmar un poco, le empieza a contar lo que vivía en la casa. Y dice que los padres desde siempre la basureaban, la trataban como una cosa, ¿no? Mal, muy mal. Y era una persona ya adulta y lo seguían haciendo. Qué cosa, ¿no? Todo lo que puede producir el enojo, ¿no? Esta chica seguramente tenía un enojo, una ira tan grande que ya la dominaba. Por eso trataba como trataba a las personas. Seguramente ella no quería hacerlo, porque creo que era consciente de que eso lastimaba mucho, le estaba pasando a ella, ¿no? Pero ya estaba dominada por el enojo justificado, ¿no? Y de esa manera trataba a los demás. El enojo se puede transformar en eso, en un pecado que nos domina, que nos somete y nos deja prisioneros. Pero Dios es nuestra esperanza. Él es la puerta de salida. Él es la respuesta que necesitaba esta chica. Que Dios la bendiga, ¿no? Donde esté, que Dios abrace su corazón y la sane, ¿no? Pero si Dios no está en nuestra vida, si no le damos, si le damos espacio al enojo, es un espacio donde Dios no puede operar.
Hay una oscuridad. ¿Y quién se mueve en la oscuridad? El diablo. Y el diablo no va a perder oportunidad para hacer daño. Y el fin no es solo hacer daño, sino destruirnos por completo. Ese es el fin del enemigo, ¿no? El enojo nos llena de resentimiento hacia los demás cuando no es resuelto y nos convierte en una persona resentida, afectando nuestro carácter y personalidad misma. Nos desfigura, desdibujando en nosotros la imagen de Dios, porque a imagen de Dios fuimos creados para reflejarle a Él. ¿Estamos de acuerdo con eso? Quería leer el último pasaje que dijimos está en Romanos, capítulo 6, del 12 al 14. Dice así: por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir. Y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo bueno. Escuchen, así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Gloria a Dios. Qué clara que es la palabra del Señor y qué necesaria es vivirla. La escuchamos y nos hace bien. Vivirla es mucho mejor. Esforcémonos por vivir la palabra. Nos vamos a enojar muchas veces, vamos a tener razón muchas veces no. Pero escuchemos a Dios. ¿Qué nos dice? ¿Qué tenemos que hacer con el enojo? Tenemos que desechar el enojo, porque el pecado está ahí acechándonos y nos quiere dominar. Pero si nosotros estamos unidos a Cristo y le entregamos toda nuestra causa, toda nuestra vida, todas nuestras situaciones de injusticia, vamos a poder disfrutar de lo que Él preparó para nosotros. Nosotros le entregamos a Él nuestra causa y Él nos da de su paz y su justicia. Y ese lugar oscuro que había en nuestra vida se va a llenar de luz. Y las tinieblas no pueden contra la luz de Cristo. Qué noticia maravillosa, ¿no? Gloria a Dios por esto.